está en el estudio. Todos los miércoles abrimos una ventana a los temas de competitividad y recibimos a un destacado exponente del INCO. Y está Alejandro Ope, director de seguridad de ese instituto, conmigo. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenos días a ti, el auditorio. Me da mucho gusto verte. Bueno, pues, ¿qué balance tenemos de un año de gobierno de Peña Nieto en el ámbito de seguridad? Pues mira, Leonardo, yo creo que primero hay que destacar las líneas de continuidad con la administración previa, ¿no? Algunos de los grandes trazos de la política de Felipe Calderón siguen en curso. Las Fuerzas Armadas siguen en labores de seguridad pública. Los operativos federales siguen en el territorio. Algunos incluso se han reforzado. La política de decapitación y desmantelamiento de grupos criminales ha continuado. Ejemplo, la captura del Z-40 hace algunos meses. La cooperación con Estados Unidos, aunque menos cordial y probablemente más centralizada que en el pasado, también ha seguido. Notoriamente no se suspendió, no se canceló la iniciativa Mérida. Sin embargo, sí ha habido algunos cambios, ¿no? El más notable, sin duda, es la centralización de facultades y de recursos en la Secretaría de Gobernación. Ya no hay duda de quién es la cabeza de la política de seguridad en este país, ¿no? Para bien o para mal, lo que ocurre en la materia es responsabilidad primaria del secretario de Gobernación. También es probable que haya mejorado un poco el clima de colaboración, coordinación entre agencias federales y con gobiernos estatales, ¿no? Aún está por verse si ese mejor clima se traduce en mejores resultados, pero claramente es menos estridente la relación de lo que era en el pasado. Y por supuesto ha habido un cambio notable que ya hemos platicado aquí en la política de comunicación sobre el tema, ¿no? Se habla menos sobre el tema y cuando se habla sobre el tema se utiliza otro lenguaje, ¿no? Las menciones a sicarios, operadores, capos, etcétera, ha sido abolido del lenguaje oficial. Ya no hay presentaciones de presuntos delincuentes a los medios. Entonces, ha cambiado un poco el clima. Ahora, pero en el fondo lo que tenemos es una política similar a la del pasado con ajustes y eso está reflejado en resultados similares con ajustes. En materia de homicidios, vamos a cerrar el año y llevamos a octubre 15.350 averiguaciones previas por homicidio doloso. 15.350. Eso implica que más o menos vamos a cerrar el año con 18.500. Ese sin embargo, es un número preliminar que muy probablemente, yo diría con casi total certeza, se va a ajustar al alza. Sucede todos los años. Se ajustan al alza entre 5 y 10%, lo cual nos va a ubicar con una cifra entre 19.400 y 20.300. Eso contrasta favorablemente con el año pasado, que tuvimos 21.700. Pero digamos, no es un resultado, es un resultado sin duda positivo, entre 6 y 10% menos que el año pasado, pero no espectacular, ¿no? El año pasado también disminuyó el número de homicidios, 4.7%. Entonces, va en la dirección correcta. ¿El más alto que hemos tenido es 24.000 o cuánto fue? En la serie, el sistema de secretario ejecutivo, casi 23.000. 23.000. 2011. Y vamos a andar este año sobre 20.000. Poco menos, poco más. Entonces, va en la dirección correcta, la curva, pero ciertamente no hay resultados espectaculares. Eso no se puede decir en el caso de secuestro y extorsión, donde hemos tenido realmente, tenemos una situación muy preocupante, ¿no? En el caso del secuestro vamos a tener un número récord de secuestros denunciados este año, sobre 1.700. Eso es mayor que a los finales de los 90, cuando el secuestro explotó en México, mayor que en cualquier año del gobierno de Calderón. O sea, realmente una situación muy preocupante. Igual, mismo caso para el tema de la extorsión. Muy probablemente tengamos un número récord de denuncias. Ahora, esto puede estar reflejando más denuncias y no necesariamente más delitos, pero me cuesta trabajo pensar que podría explicar un crecimiento de ese tamaño, la propensión a denunciar de un año a otro. Yo creo que sí
se queda de ver ahí. Se queda de ver también en términos de las reformas institucionales. No ha habido realmente muy poco. Lo más destacable es la muy probable aprobación esta semana del llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, que podría facilitar y acelerar la transición al nuevo sistema de justicia penal. En otros temas realmente muy poco. Reforma policial, no tenemos prácticamente nada. La muy mencionada, muy cacareada modificación del esquema, del modelo de control y confianza se ha pospuesto una y otra vez. Otros temas de desarrollo policial no han progresado. La gendarmería se colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones y quedó en un remedio de la propuesta original. Me sonó a marxista eso. El capitalismo se colapsará por sus propias contradicciones. Aquí la gendarmería, o sea, la contradicción del propio proyecto acabaron dando al traste con la propuesta original. Lo jibarizaron, ¿no? Lo hicieron muy pequeño y además distinto, claramente distinto a lo que se había propuesto originalmente. Entonces, en procuración, en la reforma del sistema de justicia penal, en muchos sentidos va en piloto automático. Ha habido pocos cambios aún en la PGR. En materia penitenciaria, no hay gran cosa. Se han seguido construyendo algunos penales federales, pero no hay nada muy nuevo, ¿no? Entonces yo creo que en muchos sentidos, y desgraciadamente 2003 fue un año perdido en términos de las reformas al aparato y a las instituciones de seguridad y justicia. Ya. Alejandro, hay tres cosas que me preocupan en el plano, digamos, así como de la visión más amplia de la seguridad. Por un lado está el asunto del cambio de narrativa, que ciertamente le permitió a este gobierno tener 6 o 7 meses muy buenos, en materia de bajarle la presión, por lo menos en materia de opinión pública al asunto. Pero veía una encuesta de Ulises Beltrán que he citado en varias ocasiones, donde el 60% de los compatriotas dicen que el gobierno ha perdido la capacidad de controlar el fenómeno de seguridad. Se refería fundamentalmente en el caso de Michoacán. Te lo dejo como una, digamos, un elemento de reflexión. Es decir, por un lado yo decido no hablar del tema para no darle protagonismo y yo le pongo una palomita a eso. Es una buena decisión política que el presidente, el gobierno no estén hablando todos los santos días de ese tema y que reduzcas el impacto mediático del tema. Pero eso no quiere decir que el problema desaparezca y eso me preocupa mucho porque puedes tener efectivamente el efecto contrario. Es decir, como no hablamos del tema, que es una cosa que le ocurre mucho a muchos mexicanos, es decir, como no hablamos del tema, pues quiere decir que ya no hay problema, ¿no? Mira, yo lo que siento es que el gobierno ha perdido la batalla de la percepción, ¿no? Es decir, bajó los decibeles a la discusión sobre el tema, particularmente en la primera mitad del año, pero no modificó de fondo la percepción social sobre el fenómeno y sobre la gravedad de la situación, ¿no? Las encuestas que, por ejemplo, realiza INEGI así lo demuestran. Hay alguna mejoría, pero ciertamente persiste una preocupación muy grande entre la población en esta materia. Y acontecimientos como los que hemos vivido en las últimas semanas en Michoacán, pues alientan eso, ¿no? Yeah. Y eso, digamos, en nivel regional, yo creo que es importante. Hay algunas regiones, yo te diría Nuevo León, donde ha habido una mejoría considerable, ¿no? Sí. Y el cambio de percepción se ha dado sin también, duda, ¿no? Ciudad Juárez creo que ha continuado su proceso de pacificación, ¿no? Pero hay otras. Temperado Guerrero, Michoacán, déjame darte un dato, Michoacán tuvo en octubre el mayor número de homicidios dolosos de la historia. Fue probablemente el mes más violento de la historia de Michoacán, octubre. Entonces sí hay un problema de fondo, ¿no? Y por último está este tema de los derechos humanos, ¿no? La carta que envía ayer Human Rights Watch al presidente de la República es demoledora en muchos sentidos, ¿no? El presidente, porque lo que señala es, por un lado, que se siguen acumulando casos de violaciones a los derechos humanos, y por el otro es que no se está haciendo una investigación sobre las presuntas violaciones cometidas en el pasado. Entonces, queda de ver lo que acaba diciendo Human Rights Watch, es que claramente queda de ver el gobierno. Entonces, en resumen de resúmenes, yo creo que no fue un año catastrófico, sin duda, no fue un año desastroso,
pero yo creo que es un año de oportunidades perdidas. Ya. Oye, rápidamente también una cuestión que tiene que ver con la conducción. Es para mí injusto que una buena parte de la percepción de inseguridad recaiga en el presidente de la República, entonces, porque ni tiene los elementos, ni las capacidades, ni debe estar atendiendo en todos esos asuntos. Pero para mal o para bien se ha centralizado en la figura del presidente y durante mucho tiempo, particularmente en la administración anterior, fue una lógica política. Es que es la estrategia de Calderón lo que nos tiene así. Hoy es un boomerang, porque el presidente que está sentado ahí en Los Pinos dice, ahora resulta que todos los temas de seguridad son asunto mío, y dice, yo los voy a resolver coordinándome mejor con las entidades federativas, pero esto es para adultos mayores y vacunados. Dicen las entidades federativas, se lo oía Vallejo, tenemos ya el audio de Egidio Torre. Dicen las entidades federativas, ahora sí nos estamos coordinando. Mira, escuchemos al gobernador de Tamaulipas. En cada uno de los 4 ejes que comenta, seguro, sustentable, competitivo y humano, hemos sentado las bases, hemos seguido creciendo, hemos recuperado confianza de los inversionistas en el tema económico. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones en el tema del Tamaulipas Seguro. Creo que, como lo dije ayer, vamos bien y nos va a ir mejor. Ahora con el señor presidente Enrique Peña Nieto, la coordinación sí es una realidad. Sí estamos trabajando coordinados todos con un mismo fin, el bienestar de los tamaulipecos. Dice, la coordinación sí es una realidad. Yo lo que me pregunto es si es una realidad la coordinación y no hay resultados, ¿qué es lo que está fallando, Alejandro? Es que yo creo que ahí hay un problema de diagnóstico, ¿no? Es decir, hay una suerte de el argumento tras de eso es que el problema en la seguridad es de gestión política, ¿no? Y de control de acuerdos. ¿No? Cuando en el fondo me parece eso te lo repiten los gobernadores y gobernación, es decir, a mí me parece adecuado que se coordinen de mejor manera tanto las dependencias federales como con los gobiernos de los estados, pero en el fondo hay un problema de capacidades. Es decir, me parece muy bien que se coordinen con el gobierno de Michoacán, pero de ese lado no hay realmente nada, ¿no? ¿Te coordinas con el vacío? Es decir, me parece, pues, está bien, ¿qué va a hacer el gobierno de Michoacán? Es decir, tiene policías para responder, tiene ministerio público para responder, tiene prisión, realmente no. Y ese es el problema de fondo, ¿no? Yeah. El problema de fondo no es de administración de las relaciones entre los actores del sistema, sino de la debilidad profunda del marco institucional del país, ¿no? Pues ahí está el asunto. Alejandro, te agradezco mucho que has venido este miércoles en Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias al auditorio.